El saludo. El saludo es la puerta de entrada a la relación médico-paciente, el cual debe ser generador de cordialidad, respeto y tranquilidad para ambas partes. El saludo rompe o impone barreras desde un principio, con solo darlo o no darlo, o corresponderlo, ya sea por el paciente o por el médico. Las transferencias son las reacciones emocionales del paciente hacia el médico. Sentimientos negativos o positivos, es decir, la reacción sentimental que desarrolla el paciente hacia su médico y que se produce por el desplazamiento de afectos de una persona a otra. Se pueden transferir actitudes y sentimientos positivos, como el amor, la gratitud, admiración, confianza, o sentimientos negativos como el odio, resentimiento, celos y desconfianza. La contratransferencia son las reacciones emocionales del médico hacia el paciente, buenos o malos, así como los sentimientos muchas veces de frustración por no poder resolverle su problema de salud, y las conductas que a veces se tornan rudas con intención evidente de acortar el encuentro cuando el médico desconoce cómo manejar estas respuestas. Se afecta en gran medida su relación con sus pacientes. La empatía es la habilidad del médico para recibir y codificar la comunicación afectiva de sus pacientes. Esto puede permitirle el entendimiento de los sentimientos del paciente. El rapport incluye el estado de mutua confianza y respeto entre el médico y el paciente. Lo que se hará será crear un ambiente de relajación para disminuir las tensiones que el paciente pueda tener al saber que será cuestionado y, en pocas palabras, romper el hielo, por ejemplo, mostrándonos cordiales y amistosos. El rapport tiene como fin relajar al paciente, librarlo de tensiones, ya que esto servirá para que nos proporcione toda la información personal que médicamente deseamos. La resistencia son las reacciones del paciente en contra de la relación con el médico. Los pacientes tienen el derecho de ser informados ampliamente de su estado de salud y del aspecto médico de su condición, de la terapia médica propuesta, con la indicación de los recursos potenciales y de los beneficios de cualquier terapia y de las alternativas posibles a la terapia propuesta, indicando también cuáles pueden ser las consecuencias si falla el tratamiento, el diagnóstico, el pronóstico y la evolución de la terapia. Identificar aspectos importantes en la comunicación no verbal en la relación médico-paciente. Cada vez es más reconocida la importancia de las señales no verbales para todo proceso de interacción o comunicación y para dar cuentas de las relaciones entre el médico y el paciente. Desde la antigüedad, la medicina en su historia ha presentado atención a la observación a la hora de hacer un buen diagnóstico, subrayando la importancia de las señales no verbales con frecuencia muy sutiles que manifiesta el paciente, de forma tal que en la práctica muchos médicos se fían mucho de las señales de la interacción cara a cara. Sensibilidad. La enfermedad crea en el paciente un estado de fuerte ansiedad que se ve acompañado de incertidumbre, lo que lleva al paciente a buscar en el medio indicios que le indiquen cuál es su situación real de salud y que le den una pista de cómo debe sentirse en esa situación. De esta manera, en el marco hospitalario, el paciente va a tratar de determinar cuál es la respuesta idónea a la situación, para lo cual buscará información acerca de su enfermedad a través de todos los indicios que le puedan suministrar las personas con las que interactúa. Expresividad. Dado el gran número de emociones de diferentes clases que se suelen experimentar en una situación de enfermedad y que no son fáciles de sentir en el mismo grado en la vida cotidiana, miedo, dolor, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, etc., suele ser habitual que el paciente experimente un aumento considerable en su capacidad de expresividad por vía no verbal. El contacto físico. El contacto físico es la principal de las conductas no verbales en el ejercicio de la medicina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tocar, como ocurre con otras formas de conducta no verbal, puede resultar congruente o no con los mensajes verbales. La mirada.
Se trata de uno de los elementos de la comunicación no verbal que más información aporta, si se sabe interpretar adecuadamente, pues cumple una serie de funciones, entre ellas la regulación del flujo de la comunicación, la obtención de un feedback o retroalimentación acerca de cómo los demás reaccionan a una comunicación, expresión de las emociones, comunicación de la naturaleza de la relación, diferencia de estatus, etc. La expresión facial y gestual. Una de las cuestiones que aquí más nos interesa es sin duda la expresión del dolor a través de los gestos de la cara. Existe evidencia de que el control de la expresión facial de dolor puede servir para reducir el propio dolor, debido al rol mediador que la expresión facial posee en la experiencia de las emociones. La voz. La importancia de la voz como instrumento de comunicación no verbal estriba en su capacidad para transmitir información acerca de los estados emocionales del que se habla, con las implicaciones que ello tiene en el campo de la salud. Olfato. Aunque la comunicación a través de los olores es muy importante en el mundo animal, en los hombres parece ser relativamente poco importante. Sin embargo, el campo médico puede ser una importante excepción. Se sabe que con frecuencia suelen asociarse a malos olores atributos personales negativos, tanto del médico como del paciente. Al contrario, un buen olor generará tranquilidad y relajación durante la consulta. Señales no verbales del engaño y el ocultamiento. Este tema posee un gran interés en el campo de la salud, no solo por detectar los intentos del ocultamiento por parte de los pacientes, sino también en el sentido inverso, puesto que un problema que necesita una atención inmediata es el relativo a la detención por parte de los pacientes de indicios del ocultamiento por parte del personal sanitario, médico, enfermera, etc., y sus posibles efectos de cara al desarrollo de las expectativas negativas. Precisar las estrategias para la comunicación de malas noticias. Nuestro principio ético sobre revelar o no toda la verdad a un paciente está supeditado ante todo a no hacer daño. El paciente tiene derecho a obtener de un médico toda la información disponible relacionada con su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, en términos razonables y comprensibles para él. Cuando médicamente no sea aconsejable comunicar esos datos al paciente, habrá de suministrarlos a una persona que lo represente. Determinar las influencias de las nuevas tecnologías comunicacionales en la relación médico-paciente. El gran rechazo de los médicos a comunicarse con los pacientes para consultarse a través de correo electrónico contrasta con la gran acogida que ha tenido Internet por parte de los pacientes, pues con un clic el enfermo puede obtener consejos de las mejores clínicas del mundo y en el peor de los casos seguir el consejo de curanderos que aseguran tener la solución para el SIDA o el cáncer. En la red hay gran cantidad de información médica para pacientes, grupos de apoyo a enfermos y foros de debates para consultas médico-pacientes y pacientes-pacientes, por lo que hace que en ocasiones el paciente llegue a estar bien informado, sin necesidad de que el médico le explique los pormenores de su enfermedad. Conclusiones. Dentro de los aspectos básicos en la comunicación verbal médico-paciente está el conocimiento de los fenómenos psicológicos, con una comunicación apropiada teniendo en cuenta los modelos psicológicos que pueden influir modificando el mensaje dado en la relación médico-paciente. Además, es necesario ver al paciente como un receptor activo, seleccionador de lo que quiere atender dentro de una gran masa de mensajes. Se identificaron dos aspectos importantes en la comunicación no verbal. Por una parte, la sensibilidad que tiene el propio paciente para captar señales no verbales emitidas por las personas que le rodean, y por otra parte, la expresividad no verbal de los pacientes que tan útil suele ser para los médicos. Estas comunicaciones no verbales se pueden captar a través de la voz, el contacto físico, la mirada, la expresión facial, los gestos y el olfato, entre otros. Dentro de las estrategias para dar malas noticias, se refiere a la forma compasiva positiva, teniendo en cuenta que el paciente tiene derecho a obtener del médico toda la información relacionada con su salud y cuando médicamente no sea aconsejable informarle, se le suministrará a una persona que lo represente, siempre equilibrando el mensaje a dar entre los principios de autonomía y el de beneficencia y no maleficencia.